En esta oportunidad voy a realizar una introducción al ecodiseño y posterior un tutorial de cómo utilizar la herramienta de EcoAudit del CSDUPAC. Esta herramienta permite a los ingenieros identificar dentro del ciclo de vida de un producto o material qué factores tienen dominio en términos de impacto ambiental. También es posible con ella revisar la influencia de nuevos diseños o materiales dentro del ciclo de vida de un producto. Entre otras, dentro del tutorial vamos a responder la pregunta, por ejemplo, cuando requerimos envasar agua o jugos, ¿qué material seleccionar? Botellas de plástico biodegradable o botellas de vidrio. Ese es el tipo de preguntas que podemos resolver. Entre otras, vamos a hablar entonces un poco de ecodiseño. Cuando se habla de ecodiseño, aquí la pregunta en ingeniería es, ¿cómo fabricar productos sostenibles? Para esto voy a permitirme hacer una pequeña sinopsis. Ya conocemos que a medida que la población mundial se acerca a los 8.000 millones, el viejo paradigma de comprar, usar, tirar de la economía lineal ya no tiene sentido y nos está conduciendo hacia un futuro incierto. Esto es lo que nos ha llevado a reflexionar también desde la ingeniería, dando el surgimiento al diseño ecológico, una perspectiva de producción que consiste en integrar criterios de protección ambiental en cada fase de diseño, desde la concepción hasta el desarrollo, desde el transporte hasta el reciclaje. Hay muchas y buenas razones para fabricar mejor y más eficientemente. Las materias primas y los recursos naturales son finitos y si no tenemos cuidado se agotarán. Valoramos y sabemos que el agua es una fuente vital de vida. También sabemos que muchos minerales son esenciales para sectores claves de la economía, como es el caso de la industria de la tecnología. Todo el CO2 y la energía de todo tipo consumida por los fabricantes ya hoy en día son parte de la nueva ecuación de ecodiseño en ingeniería y también ya sabemos que el precio que paga el planeta es insostenible. Los beneficios ambientales de la producción sostenible afectan tanto a la industria como a la sociedad. Las Naciones Unidas defienden este sistema como un medio para mejorar la calidad de vida de miles de millones de personas, mitigar la pobreza, impulsar la competitividad y reducir los costos económicos, ambientales y sociales. ¿Será que hay algo mal hecho? Cuando la industria utiliza 7.500 litros de agua para fabricar un par de jeans, que es la misma cantidad que bebe una persona en 7 años, este hecho publicado por la ONU en el 2019 es la punta del iceberg que necesita soluciones como el diseño ecológico. El diseño ecológico es una nueva filosofía que considera la sostenibilidad del producto de principio a fin, donde la extracción, la fabricación, la distribución y el uso del consumidor debe cumplir con criterios ecológicos. El diseño ecológico es una pieza clave de la economía circular, una estrategia cuyo propósito es dar a los productos una vida indefinida dentro de un circuito cerrado y libre de residuos. Diseñar con materiales sostenibles significa que los bienes en la economía circular alcanzan el fin de su vida útil en una condición adecuada para ser puestos en nuevos usos, a diferencia de la economía de compra, uso, desecho o economía lineal. Bueno, aquí podemos observar un listado de factores que se deben considerar cuando se habla de desarrollo sostenible. La energía, los materiales, el ambiente, las emisiones, la seguridad, la legalidad, la aceptación social, el espacio y la economía. Tanto cuando hablemos de proyectos de ingeniería en general o desarrollo de productos basados en la transformación de materiales. Las componentes del desarrollo sostenible son tres: la ambiental, la económica y la social. Para que un proyecto o un producto sea sostenible, se requiere que las tres sean sustentables. Es decir, yo puedo hablar de sustentabilidad económica cuando tengo un buen desempeño económico del proyecto, cuando hay un desarrollo económico basado en ese proyecto, está construido sobre la ética y sobre una buena fase financiera, pero esto daría sustentabilidad económica. Pero si es justo, desarrolla y genera progreso en una sociedad o en una región, pues está cumpliendo con mejorar la calidad de vida y con un buen desempeño social.
O sea, aquí apoyaría a que también la componente social sea sustentable. Entonces estaríamos hablando de sustentabilidad económica y al ser justa con la sociedad habría una sustentabilidad social. Cuando ocurre esto también con el medio ambiente, tanto las dos componentes, ya que la componente del medio ambiente tiene un buen desempeño ambiental, en este caso como lo vamos a evaluar nosotros, relacionado con la transformación de materiales basada en procesos de manufactura, hay un buen desempeño ambiental, pues hablamos que también es sustentable y al ser sustentable ambientalmente es sostenible todo el proyecto, ¿no? Entonces esa es como la diferencia que habría entre lo que es esta componente sustentable con todos los tres pasos que hay que dar para que el proyecto sea sostenible. O sea, se debe cumplir que sea sustentable económicamente, sustentable socialmente y sustentable ambientalmente para que sea sostenible. Finalmente, podríamos decir que podemos hacer converger esto en un reporte de sostenibilidad corporativa. O sea, entre otras, un proyecto puede tener o alcanzar un grado de sostenibilidad hoy y puede mejorarse en el tiempo, ¿no? O pueda que empiecen con unas componentes a ser sustentables sin querer que la otra en el principio lo sea, pero en el tiempo lo puede ser y eso lo va a llevar a un cierto grado de sostenibilidad. Bueno, vamos a estudiar esto como una metodología de apoyo para evaluar la sostenibilidad de un producto centrado en los materiales. Entonces va a haber una motivación, un proyecto que los articule y un horizonte, el cual el horizonte lo debe proponer la región, los países o incluso las mismas compañías también. Estos son un poco más generales. Por ejemplo, reducir la dependencia del petróleo. Los proyectos que pueden articular esto es desarrollar biopolímeros, o sea que ya no se basen en el gas que produce el petróleo, sino se basen, por ejemplo, en etilenos basados en la producción de la caña de azúcar. Entonces eso los va a hacer sostenibles. En el horizonte puede ser sustituir el 20% de toda la producción de polímeros para el 2025. O sea, quiere decir que los biopolímeros reemplacen por lo menos el 20% de toda la producción de polímeros hechos del petróleo para esa fecha. Lo mismo puede ocurrir con las energías alternativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, los vehículos eléctricos o ese tipo de iniciativas que hemos ido observando a lo largo de estos años. Estimular la economía de bajo carbono. Recuerden que para producir materiales o para producir productos todo deja una huella de carbono. Si nos colocan impuestos a la huella de carbono, pues nos pueden cobrar, el país puede sancionar y cobrar, por ejemplo, 120.000 pesos por tonelada de carbono por kilogramo de material procesado para el 2030, ¿no? Se puede cobrar de esa manera. Entonces, aquí, cuando miremos en el EcoAudit, vamos a observar que podemos mirar que la huella de carbono se puede producir en kilogramos de CO2 por kilogramo de material producido, por ejemplo, o transformado. Estimular materiales de economía circular, por ejemplo, hablar de reciclaje de vehículos que sea obligatorio y que, por ejemplo, para un horizonte del 2025 se recoja el 85% de los vehículos para ser reciclados. Todo ese tipo de iniciativas, aquí va a haber cantidad de proyectos que van a salir alrededor de esto, pero como sabemos tiene que haber políticas, tiene que haber modelos económicos que nos ayuden a que esto ocurra para la sostenibilidad de los proyectos y entre otras para la sostenibilidad del planeta, ¿no? Bueno, la ecoauditoría que vamos a realizar con la ayuda del software CSDUPAC la vamos a ver como un paso de una estrategia de ecodiseño. Entonces vámonos por aquí, por la ecoauditoría. Con este software vamos a poder obtener gráficas de este tipo, donde vamos a poder medir en milijulios la energía que va a ocurrir en el material, en la manufactura, en el transporte, en el uso, en la disposición del producto y finalmente eso nos va a repercutir también en unos ecocréditos. Si vemos aquí es negativa, o sea, no estoy incorporando sino que estoy recibiendo. ¿Qué quiere decir? Que yo he seleccionado algún material que puede ser, por ejemplo, reciclable y eso me va a dar unos créditos. Entonces, si vemos cada aspecto de estos, por ejemplo, el caso del material en ingeniería, sabemos que nos van a pedir minimizar masa. Esa es una tarea típica de la ingeniería, minimizar la energía incorporada, pero en el material cuando es transformado por primera vez, ¿no? Y también la huella de carbono, o sea, la cantidad de CO2 producido por cada kilogramo de material
producido, ¿no? Ese también lo podemos medir. Entonces, para el material. Otra cosa es para la manufactura, que también nos van a pedir minimizar energía. Cuando hablamos es de energía del proceso. Recuerde que cada material yo lo puedo procesar de diferentes formas. Lo puedo destruir, lo puedo forjar, lo puedo inyectar, dependiendo del tipo de material va a haber diferentes procesos y a ellos se les va a incorporar diferentes energías. Es probable que en uno sea menor que en otros. Y también dependiendo de eso se va a producir en ese proceso de manufactura unos kilogramos de CO2 por cada kilogramo de material transformado, ya hecho productos. Aquí ya estamos hablando de un material, por ejemplo, inyectado o soplado en el caso de las botellas. En el transporte lo mismo, nos van a pedir minimizar. Si yo eh, produzco o desde acá, desde el diseño, optimizo y los productos pesan menos, pues cuando los transporto voy a consumir menos combustible, por lo tanto voy a reducir la huella de carbono, ¿no? Las distancias, esto ya es un tema logístico, ¿no? El tipo de transporte. Hoy en día, bueno, una cosa es enviarlo por mar, otra cosa es enviarlo por tierra o por aire, ¿no? Entonces también toda esta información recuerde que la tenemos que buscar. Bueno, aquí en el caso del uso de las bases de datos sabemos que todos los materiales ya tienen unos datos pues recogidos, ¿no? Porque esa es parte de la ventaja de utilizar este tipo de ayudas como estos software. En el uso lo mismo, esto ya depende de las personas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una nevera que llega a la casa o del vehículo o de cualquier aparato, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pero eso ya estaría relacionado con el uso. Esto es parte, como digamos, de la enseñanza que tiene que tener el usuario, ¿no? Y el fin de vida está relacionado con la selección de materiales reciclables y también de materiales que no sean tóxicos. Estos nos pueden penalizar, ¿no? Entre otras. Eso es lo que vamos a poder analizar con el software. Entonces vamos a obtener este tipo de gráficas y hacer comparaciones. Entonces recuerda, vamos a poder comparar, por ejemplo, esta podría ser la del PET y esta podría ser la del vidrio o viceversa. Puedo trabajar más materiales si quiero. Vamos a hacer un ejemplo clásico, el sencillo, donde podemos ver qué tan beneficioso es el uso de el PET o del vidrio cuando hablamos de una botella para transportar, para envasar agua. Ojo, bueno, eso es un volumen de líquido, digámoslo así. ¿Listo? Pero hay que recoger varias informaciones, esa es la que le voy a ir mostrando para que pueda hacer usted su práctica. ¿Ok? Finalmente, el segundo paso será analizar los resultados e identificar prioridades. Digamos aquí la prioridad, si la mido en energía de milijulios consumidos, podría estar en el uso. Entonces puede ser que aquí también el diseño puede repercutir, ¿no? Para que no haya tanta pérdida térmica, por ejemplo, si ese es, o pérdidas de carga, etcétera, no masa, cualquiera problema que se identifique, pero por lo menos aquí podemos identificarlo en relación al uso, ¿no? Esa sería, ¿no? En energía. Podríamos explorar otras opciones, por ejemplo, que pueden estar relacionadas con cambio en el diseño o en el proceso de manufactura o lo que identifiquemos dependiendo de lo que queramos reducir. El material también está concentrado aquí, miren, material y uso. Entonces explorar opciones pueden ser cambio de material, ¿no? Manufactura puede ayudar un poco cambiando de procesos de manufactura. Mire que el transporte no está incidiendo en este ejemplo que no sé exactamente de qué es. Podemos seleccionar nuevos materiales, como dijimos, y procesos, que eso puede ayudar también bastante a reducir los milijulios de energía, ¿no? Consumida. Y finalmente, pues las recomendaciones que ya están relacionadas con gerencia de proyectos, que es como el perfil que tiene estas metodologías, ¿no? De que sean útiles para darle competencias al ingeniero para que gerencie proyectos, tome decisiones basado en estadísticas. Bueno, bueno, pasemos al estudio de caso. Este estudio de caso es un ejemplo que ha planteado el profesor Mike Ashby de la Universidad de Cambridge, el creador del software y del CSDUPA, por supuesto, y de varios libros, entre otras los libros relacionados con materiales y medio ambiente. Pues tengo la fortuna de haber conocido a Mike y haber tomado unas clases con él también. Entonces este es un ejemplo de él. Yo lo que he hecho es complementarlo en relación al uso del PHB, pues más a modo de ejemplo con este tema de hoy en día relacionado con la posibilidad de utilizar bioplásticos o polímeros biodegradables, porque en realidad no todos los bioplásticos son biodegradables. Existen, por ejemplo, existe ya el BioPET,
solo que en vez de utilizar recursos naturales del petróleo, de los gases del petróleo, se usan recursos de, por ejemplo, cultivos de caña para obtener el etileno, y a partir del etileno poder obtener diferentes polímeros, el polietileno, por ejemplo, el polipropileno, pero pasan a ser el mismo material. Entonces sí hay que recalcar que es biodegradable. Este que señalamos aquí, que es la diferencia que voy a agregar aquí, son los polihidroxialcanoatos, que vienen de bacterias, y estos son 100% biodegradables. Bueno, entonces dice así, mire, una compañía embotelladora requiere evaluar la mejor opción de material para fabricar las botellas para envasar agua. Actualmente utilizan PET, aquí está, y requieren realizar una ecoauditoría y resolver los siguientes interrogantes. ¿Qué pasaría con las emisiones de CO2 y consumo de energía, que es donde nos vamos a concentrar, si la compañía cambia a botellas de vidrio, por ejemplo? ¿Qué pasaría si lo mismo, ¿no? Con las emisiones y la energía, si se utiliza un porcentaje de PET reciclado? Creo que una planta de una embotelladora famosa que todos conocemos, creo que logró utilizar hasta el 100% de PET con ciertas condiciones, ¿no? Es posible. Acá vamos a mirar cómo afecta la auditoría cuando coloco un porcentaje. ¿Qué pasa si se utiliza un polímero biodegradable? O sea, ¿qué va a pasar si utilizamos este PHB? Que esta es como la modificación que le hice a este problema. ¿Qué pasa si cambiamos el modo de transporte y tenemos que refrigerar la botella por más tiempo? Pues estas botellas pueden transportarse refrigeradas, o normalmente en Europa eh, no se permite que no vayan refrigeradas, se tiene que ir en termoquines o tienen que ir refrigeradas. Bueno, el objetivo en este caso va a ser minimizar el contenido energético y huella de carbono por unidad funcional, perdón, que en este caso será la botella. O sea, le vamos a llamar unidad funcional a la botella. Esto es lo que nos vamos a concentrar. Lo que vamos a tratar de hacer es seleccionar materiales con un bajo contenido energético y huella de carbono, utilizar un alto porcentaje de material reciclado, chequear. Estas serían como las acciones que se podrían minimizar masa, que lo puede hacer uno a través del diseño. Han habido proyectos ya que han estado relacionados con minimizar la masa en el PET, por ejemplo, que lo pueden volver más delgado. Aunque entre otras, ahí hay unas anécdotas que se pueden revisar, como por ejemplo, es probable que si lo quieren reciclar posteriormente, cuando la película es muy delgada, no, cuando el espesor pues de este material aquí en la botella es muy delgado, las cuchillas de los molinos no las agarran, entonces podemos generar un problema adicional porque no puede, es difícil reciclarlo ya, por lo menos con reciclaje mecánico. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Esto pues la idea es que se hagan una idea también para hacer una analogía con otro tipo de proyectos, ¿no? Sino que pues de este es el que tenemos datos. Puede haber conflictos porque el material de reemplazo puede no ser más económico o ligero, o sea el vidrio o el PHB puede ser más costoso. ¿No? Y además pueden ser más pesados, con seguridad van a ser más pesados porque tienen densidades distintas, ahorita lo vamos a ver. Parte de la tarea que hay que hacer es conseguir información o recopilar información para poder realizar esta ecoauditoría, ¿no? En este caso, por ejemplo, la opción actual, pues esta queda muy fácil porque es la que está haciendo el proveedor en ese momento, ¿no? O el fabricante. Entonces vamos a tomar una muestra de 100 botellas de PET y cada botella hay que pesarla y pesa 0.04 kilogramos. La tapa, que es de polipropileno, también hay que saber de qué material es la tapa. Y la tapa pesa 0.001 kilogramos cada tapa. 1 litro de agua, entonces ahí sería un kilogramo de agua, ¿no? El proceso pues, de transformación también se requiere porque aquí se consume energía y se genera todo lo que consuma energía y genere gases de efecto invernadero, pues son los que entran aquí, y en este caso CO2, que lo que vamos a ver es huella de carbono, ¿no? Datos que tenemos son recopilados y nos dicen que se va a transportar de Francia, o requieren chequear porque su cliente está en el Reino Unido y lo van a transportar de Francia a Reino Unido, hay 550 kilómetros, y normalmente lo hacen en un camión de 14 toneladas. Resulta que tiene que ir refrigerado y estos son 2 días de refrigeración por 24 horas. Eso hay que tenerlo. Entonces hay un compresor que está haciendo funcionar la refrigeración del camión, pero ese compresor funciona con una corriente eléctrica, por lo tanto está pasándose energía
del camión, o sea, consumo de combustible a la energía eléctrica, pero en realidad lo que se está haciendo es una transformación de energía eléctrica a mecánica para que y ahí se consumen 0.12 kilogramos de vatios. Bueno, ¿para qué estoy explicando eso? Porque resulta que eso no lo va a pedir la auditoría. Entonces hay que revisar bien eso. Y esta es como una energía que va a consumir la botella en ese tiempo, ¿no? Entonces hay que tener, es un producto estático, llamémoslo así. Porque bueno, puede haber otro tipo de productos que son productos dinámicos, o sea, que van en los vehículos, ¿no? Y están consumiendo dependiendo también del uso que se le dé. Entonces hay que diferenciar eso. La opción 2 dice tomar una muestra, lo mismo serían 100 botellas, pero en este caso sería de vidrio. Aquí pesaría más, estamos hablando de 0.45 kilogramos cada botella. Y la tapa no va a ser de plástico sino de aluminio y esta pesaría 0.02 kilogramos. Esto tiene una ventaja, ¿no? Que los dos son reciclables. Aunque aquí también los dos pueden ser reciclables, pero la información que tenemos es que la tapa en Europa no se está reciclando, o sea, va al vertedero. Este sí. En estos dos casos, estos sí se pueden recuperar. Aunque las tapas normalmente van a los vertederos, parte de la fracción que se pierde de la fracción reciclable de los metales, entre otras en el aluminio. Con esto tan pequeño no lo recogen. De pronto acá en Sudamérica tal vez sí lo estamos recogiendo. Uno ha visto campañas donde recogen las tapas, ¿no? Y las están reciclando. Proceso de fusión, pues en este caso el proceso es fusión de vidrio para la botella. Esto pues va a haber un consumo de energía ahí. Lo mismo, las otras condiciones son las mismas, pues no van a cambiar, ¿no? De pronto, aquí no hay forma, pues esa es la información que tenemos. La última opción sería el polihidroxialcanoato, que es 100% biodegradable, o sea, este no se recicla, va al vertedero tal cual y él se va a biodegradar, ¿no? Entonces, este material pesa un poco más, tiene una densidad más grande, entonces nos da que la botella pesa ahora 0, aquí está mal, ¿no? Sería 0.013 kilogramos y, no, perdón, es aquí, estoy hablando aquí de la botella que 0.052 está bien y la tapa también está bien, 0.013 si está, es más pesada que la otra, está bien. Listo, el proceso es el mismo, moldeo de polímeros, o sea, no cambia, vamos, es por soplado y el transporte y el consumo de refrigeración es el mismo. ¿Listo? Bueno, esta es como la información que tenemos que tener de entrada y recuerde que esta es la información que usted debería recoger si va a analizar cualquier tipo de cambio en algún tipo de producto, un álave de un aerogenerador, etcétera, ¿no? Que lo va a hacer de aluminio o es mejor hacerlo de aluminio, fibra de vidrio, etcétera. Entonces, para ese tipo de aplicaciones le va a servir mucho esto. Solo que hay que tener toda la información, ya es una forma de plantear el problema. Bueno, entonces pasemos ahora sí al EcoAudit abriendo el CSDUPAC, por favor. Bueno, abramos el CSDUPAC y trabajemos en nivel 2. Se nos debe activar el modo EcoAudit, pero antes entremos a gráficos y miremos, aquí tenemos 100 materiales. Miremos una ficha técnica cualquiera, por ejemplo la del acero inoxidable, y recordemos un poquito las propiedades, ¿no? Entre otras resaltaremos las que vamos a utilizar. La densidad, por ejemplo, la vamos a utilizar, están propiedades generales, el precio no. Están sus propiedades mecánicas cuando hablamos de diseño, en este caso pues no lo vamos a tener en cuenta. Propiedades térmicas para proyectos relacionados con transferencia de calor, etcétera. Todo esto se puede relacionar al diseño. Propiedades eléctricas, propiedades ópticas. Hay algunas que van a ser cualitativas, ¿no? Pero pues en este caso necesitamos las que nos dan valores, ¿no? Entonces vamos a llegar más abajo, van a estar las que vamos a requerir. Aquí están las de procesabilidad, durabilidad, agua y disoluciones acuosas, cómo es el comportamiento de este material, durabilidad con ácidos, ¿no? Con bases, durabilidad a la gasolina, aceites y solventes. Aquí hay datos de todos. Estas son cualitativas, insisto, pero pues son de ensayos que tuvieron que haberlos hecho para dar esa cualidad. Durabilidad al alcohol, aldehídos, cetonas, lo mismo, ¿no? Todas estas son cualitativas y aquí empiezan a aparecer ya algunas donde hay datos, por ejemplo, geoeconómicas para componentes principales, producción anual mundial de componente principal, ¿no? Toneladas, está medido en toneladas por año, las reservas de este componente principal en toneladas. Eso también puede ser importante en algún momento porque uno puede seleccionar un material y usted se puede quedar sin ese tipo de material, ¿no? En un tiempo.
también le ayuda a medir cuánto se está produciendo anualmente. La producción de materia prima, pero evaluada en CO2, energía y agua. Entonces, cuando hablamos de esto es la materia base, ¿no? En este caso del acero, cuando se produce el acero. Estos ya son los que vamos a utilizar. Por ejemplo, el contenido en energía de producción primaria. Aquí está entre 69 y 76 milijulios por kilogramo. O sea, se está gastando 76.2 milijulios por kilogramo en producción primaria, diferente al proceso. Aquí aparecen los otros, ¿no? Trefilado, extrusión, fundición, al que se utilice. Huella de carbono en producción primaria, lo mismo, en kilogramos de huella de carbono o kilogramos de CO2 por kilogramo de material procesado en producción primaria. Otra cosa es que está más acá abajo, por proceso de manufactura, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces aquí está, bueno, en procesos de material, aquí está, una cosa es el consumo de energía cuando se funde, otra cosa es cuando se trefila, pueden ver aquí, no es mucho mayor, y otra cosa es cuando se hace mecanizado, por ejemplo, etcétera. O sea, son distintos, pero todos están medidos en la misma unidad, milijulios por kilogramo. O sea, si yo puedo obtener el mismo producto por forja, por ejemplo, y por fundición, pues vemos que con la forja se consume menos energía, ¿no? Por kilogramo procesado. Esas son como las diferencias que uno puede hacer, o análisis que pueda hacer, y tomar decisiones de cambio de proceso cuando se pueda, ¿no? Esa es una cosa bien importante que se puede hacer en estos temas. Aquí está en el tema de procesado de material, pero medido en huella de carbono. Entonces lo mismo, el proceso de manufactura, pero en kilogramos por kilogramo de huella de carbono. Kilogramos de CO2 por kilogramo de material procesado, pero en un proceso de manufactura, como por ejemplo la extrusión, el laminado, etcétera, ¿no? Así lo vemos. Listo, lijado, etcétera. Aquí están, la mayoría están medidos, ¿no? Esta pues que es cualitativa, si es reciclable o no. En este caso pues este material sí es reciclable, entonces nos aparece ahí el chulito. Eso es bueno porque nos da créditos, ¿no? Recuerde, contenido en energía nos daría estos créditos. Estos serían los que van a aparecer negativos en nuestra gráfica, que serían en milijulios por kilogramos, porque es el contenido de energía de material reciclado. La huella de carbono también por el reciclado también se produce, por supuesto, muy seguramente será menor, ¿no? Bueno, la fracción reciclable, por ejemplo, la fracción reciclable de este acero inoxidable está entre el 36 y 39%. Quiere decir que el 60-61% se está quedando en los vertederos, en las chatarrerías, etcétera, ¿no? Esa es la forma como lo vamos a analizar. Bueno, si el material, bueno, en este caso no es no tóxico, estas son cualitativas, ¿no? Ahí le aparece la X o le aparece el chulito. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, continuemos. Entonces abramos la herramienta EcoAudit y nos muestra el EcoAudit de esta nueva ventana, ¿no? Aquí podemos seleccionar gráficos para tener al lado las fichas técnicas por si las vamos a requerir. De hecho, ahora vamos a chequear un poco la del PHB, que no la hemos visto. Entonces arrancamos aquí. Aquí está toda la información, pues, del ciclo de vida del producto. En este caso, primero el nombre del producto, entonces será botella. Este es el que le va a aparecer en el gráfico, ¿no? Botella de PET. Y continuamos con el material. Entonces ya sabemos que la cantidad de nuestra muestra son 100 botellas, y el componente de este producto, que tiene dos, la tapa, en este caso será la botella, ¿no? La botella. El material es PET, entonces vamos a buscar el PET en termoplásticos. Aquí está el PET. Aceptar. Por ahora vamos a usar 100% virgen. Ya vamos a colocar parte reutilizada en porcentaje para mirar cómo afecta nuestros cálculos, ¿no? La masa decía que era 0,04 kilogramos, y el proceso primario es moldeo de polímeros, esto no es extrusión. Y este aquí no va a ir al vertedero, sino que va a ser reciclado. Bueno, damos para abrir otro, sería 100, seguiríamos con la tapa, ¿no? La tapa. Y la tapa, esta va a ser de polipropileno. Entonces vamos a buscar el polipropileno. Aquí está, mire, y aquí al lado está el PHB que lo vamos a utilizar. Aceptar. También va a ser virgen y el peso es 0,04
0,001. Tenga cuidado con equivocarse aquí en la masa, que eso le hace variar muchísimo los cálculos, ¿no? Moldeo por polímero y este va al vertedero. Esa es la información que tenemos, ¿no? Nos faltaría aquí las 100, de 100 botellas, pues irían llenas de 100 litros de agua. Entonces aquí sería el agua, que es el producto que vamos a embotellar, no es juguito ni nada de eso, es agua. Ah, bueno, de eso sí no hay información aquí, simplemente la única información es que sería 1 kilogramo si tomamos la densidad como 1 gramo centímetro cúbico y nada más, porque no hay un proceso, nada más, no estamos incluyendo nada del agua, estamos hablando desde el envase que es el que vamos a analizar. Bueno, transporte, nos dicen que va desde Francia. Estas son las cosas que les decía que hay que tener en cuenta, ¿no? De Francia a Reino Unido. El tipo de transporte, aquí hay varias opciones, están la mayoría, hasta helicóptero si quiere. 14 toneladas de dos ejes, ese es, ¿no? 550 kilogramos. Vamos con el uso. El uso pues está relacionado con la vida del producto. En este caso la vamos a dejar en un año. La vamos a dejar en un año, pero pues puede estar relacionado con incluso el vencimiento o la proximidad de la utilidad que usted le vaya a dar o que le está dando el fabricante, etcétera, ¿no? Bueno, el país en este caso va a ser Reino Unido, pero también hay información para nosotros aquí en Colombia tendríamos que usar Latinoamérica, ¿no? O en Norteamérica, etcétera, si no aparece datos en este caso Reino Unido. Ahí está. Aquí hay dos opciones interesantes. Una es que en este caso el producto es estático, él no es dinámico. El producto es estático y va a consumir una energía, que fue la información que nos dieron. ¿Por qué consume una energía ese producto? Porque hay que refrigerarlo por 2 días, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar en este lado. Si el producto formara parte de un vehículo o se transportara en él, lo llamaríamos dinámico, pero ese no es el caso aquí. Entonces aquí tendrían estas otras opciones, ¿ya? Si fuera en modo dinámico. En este caso es estático. Entonces, ¿cómo funciona? A ver, primero coloquemos los datos. Dice que son 0.12 kilovatios, ¿no? Que es lo que consume, perdón, 0,12 kilovatios, que es lo que consume el compresor, que debe ser eléctrico, del sistema de refrigeración del camión. Entonces nos referimos es a eso, ¿no? A ese consumo. Entonces usted lo obtiene del consumo en vatios, en este caso, bueno, en kilovatios, del que consume el aparato que está refrigerando. Esa sería la energía que consume este producto. Lo hace por 2 días, dice la información, porque es lo mínimo, ¿no? El tiempo de entrega. Y pues 24 horas tiene que estar refrigerado todo el día. Esto pasaría también con empaques de comidas, etcétera, todo ese tipo de que tengan ese rigor. Aquí nos faltaría, no es eléctrica térmica, ¿no? Sería la energía, sería eléctrica a mecánica, porque es energía eléctrica del motor que mueve el compresor, que logra, ahí es donde se presenta el consumo y se presentan los 12 kilovatios. Bueno, ¿qué más puedo hacer aquí? Buscar una imagen. Yo tengo aquí imágenes. Aquí tengo aquí salgo, este soy yo, para los que no me conocen. Botella de PET, aquí está. Abrir, ahí está, botella de PET. Bueno, ya puedo sacar un informe solo de este material. Miremos el gráfico de él, entonces damos en gráfico y ya podemos observar aquí lo que ya habíamos explicado antes. Entonces la energía está en milijulios, aquí está. Entonces esto es el consumo del material, de la fabricación, del transporte, del uso, de la eliminación o disposición. Y como dimos reciclaje, nos da un premio aquí que sería el potencial el potencial de fin de vida, pues, que se podía recuperar, ¿no? Cuando variemos cualquier opción de acá, pues va a variar, por ejemplo, la masa, lo que les decía hace un rato. Digamos que esto eh, hago un rediseño y lo vuelvo más delgado, entonces lo volví a la mitad. Entonces efectivamente eso se ve reflejado acá. Aunque ya sabemos que ahí genera un problema
porque esta parte no se puede hacer, o por lo menos en ciertos equipos no se puede moler fácilmente y es muy difícil recuperarlo, ¿no? Es como recuperar película, es complicado para los que conocen esos temas. Entonces esa es como la forma de manejar aquí, ¿no? Si usted tiene, se puede hacer predicciones o puede hacer cualquier cambio, ¿no? Por ejemplo, en consumo también, por ejemplo aquí digamos que va a consumir el doble, va a tener, o cambiémosle los días, podemos cambiar cualquier variable, digamos que vamos a tenerlo refrigerado 4 días, aquí cambió, en uso, ya se está relacionado en uso. Esa es como o sea, es muy sencillo ya, ¿no? Porque ya todos los ecoindicadores están metidos, todas las ecuaciones están metidas ya ahí, solo es un tema de cálculo, 2 días. Esto las ventajas que tiene es que le deja comparar y lo hace también muy rápido, ¿no? Aquí está en huella de carbono, lo mismo, ¿no? Y se va a ver reflejado. Bueno, dicho eso, guardemos este, lo voy a guardar. Ya me da el mismo nombre, botella de PET. Entonces aquí está, guardado. Y hagamos el siguiente. Entonces, uno nuevo. Y el siguiente, pues sería lo mismo. El siguiente sería el de vidrio, ¿no? Entonces, botella de vidrio. Listo, entonces material lo mismo, serían 100. El nombre sería botella. Quiere le puede colocar de vidrio. Y aquí sería el material. Entonces nos vamos aquí a cerámicos y vidrios y usemos este vidrio como virgen, 100% virgen. O sea, vamos, no vamos a, a porcentuar. O sea, no tenemos porcentaje, no tenemos datos de porcentaje reciclado, ¿no? Porque acuérdense que se puede mezclar, ¿no? Bueno, esa opción me faltó, ahora la chequeamos aquí, me faltó hacerlo con el plástico. La masa aquí cambia porque pesa un poco más, la densidad cambia, ¿no? 0,45 kilogramos. El proceso primario en este solo es fusión. Aquí filtra los procesos. El vidrio solo se puede hacer, no lo puedo hacer por otro proceso. Y este sí lo voy a reciclar, ¿no? Este es reciclable. Bueno, la tapa serían 100 tapas. Entonces aquí coloquémosle tapa de aluminio. Tapa de aluminio. Entonces vamos a buscar un aluminio. Antes pues usted tendría que tener las fichas técnicas de los materiales, etcétera, ¿no? Entonces este es el aluminio, este sería. Y buscar pues tener bien claro los materiales, ¿no? Qué tipos de materiales son. Esto lo puede hacer también en nivel 3. Entonces estamos aquí en el peso de esta, que ¿dónde está? Es de 0.002, 0,002. ¿Listo? Me excusan que me demore un poquito aquí. Bueno, y esto sería el proceso laminado. Listo, de hojas laminadas, de ahí viene y de ahí sacan las tapitas. Estos acá no se recuperan, se van para el vertedero. Dejémoslo que vayan para el vertedero, ¿listo? Ahora miramos qué ocurre si los recuperamos. Podemos dar la fracción, perdón, podemos dar aquí reciclable. Y aquí también tenemos que colocar el agua, ¿no? 100%, 100 de agua, 100 de agua, y aquí solo es la masa que sería 1 kilogramo, ¿no? El transporte, lo mismo, sería Francia a Reino Unido. El tipo de transporte el mismo, 14 toneladas, 2 ejes, y la distancia no ha variado, ¿no? Aquí también podría variar usted la distancia de transporte, ¿no? El uso sigue siendo el mismo. Aquí sería Reino Unido. El producto es estático y consume, para enfriarlo, el compresor consume energía eléctrica y la transforma mecánica, y consume ahí 0,12 kilovatios, ¿no? Esas son las unidades que nos están dando. Ok, lo hace 2 días al año y 24 horas. Ok, bueno, aquí me faltaría la botellita, aquí la tengo, la botellita de vidrio. Bueno, y lo vamos a guardar.
guardado. Podemos ver el gráfico de él, lo mismo, ¿no? Aquí era donde hablaba si yo pudiera colocar aquí una fracción, por ejemplo, digamos, fracción reciclable 20%. Mira, ahí empieza a variar. Esa es la ventaja que tiene esto, ¿no? Por ejemplo, si hago 50%, ahí está. ¿Listo? Si lo hago el 100% con reciclado, ahí está. Esa era como la opción. Pero por ahora, pues el dato que tenemos es que es virgen, ¿no? Ujú, virgen. Bueno, entonces abrimos uno nuevo y vamos a hacer el siguiente, que sería botella de PHB en este caso, ¿no? Y damos 100, nombre del componente botella de PHB, material, entonces PHB. Ahora chequeamos un poquito la ficha técnica del PHB. 100% virgen, de hecho pues él va todo él prácticamente no se puede reciclar porque es 100% biodegradable. La masa en este caso pesa un poquito más que el de plástico, que el de PET, 0,0013, no, perdón, 0,052. Entonces aquí estoy 0,052. La tapa es la que pesa eso. Moldeo de polímeros, y este va al vertedero, ¿no? Porque no se recicla. Este es 100% biodegradable. 100 sería tapa de PHB. Entonces nuevamente vamos a escoger el PHB. Lo mismo, aquí es el peso 0,0013. Lo mismo, moldeo de polímeros y va al vertedero. Hay bioplásticos, por ejemplo el biopolietileno, que la diferencia entre el que viene del petróleo, del etileno proveniente del petróleo, es que este tiene el etileno proveniente de cultivos de caña de azúcar, y por eso se llamaría biopolietileno, pero tiene el mismo comportamiento que el polietileno que viene de origen del petróleo. Por eso es que les aclaro aquí que este, en el caso del PHA o el PHB, los polihidroxialcanoatos, vienen de bacterias, y estos son 100% biodegradables, o sea, se pudren, hacen compostaje, ¿no? Entonces aquí sería 100, esta sería el agua, y aquí no hay nada porque no tenemos información, ¿verdad? Y es 1 kilogramo, ¿no? 1 kilogramo, ninguno, está bien. Ya nos vamos aquí a transporte, lo mismo, ¿no? De Francia a Reino Unido, tipo de transporte 14 toneladas, 550 kilómetros. El uso lo mismo, 1 año. Aquí iríamos a Reino Unido. Dinámico, la energía pues sigue siendo la misma, no la del compresor, que no la dan, usted la consigue. Dice que es perdón, 0,12 kilovatios. Aquí están kilovatios. 2 días, 24 horas al día. 24 horas al día. Y vamos a buscar la imagen. Aquí la tengo. Y ya. Vamos a darle guardar. Que no lo guarde. Aquí está. Ya los tengo todos guardados. Pues sí, por supuesto, puedo hacer su gráfico independiente, ¿no? De CO2. Efectivamente, ahí está, ¿no? Tiene unas bajas emisiones, ¿no? Vamos a mirar, a ver. Aquí lo que podemos hacer ya es comparar. Para empezar, pues ya para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo no quiero sesgar aquí. Voy a tratar de hacer como las mínimas reflexiones. Y entre otras, pues porque esto es un ejemplo, ¿no? Entonces no vayamos a pronto a sacar conclusiones erróneas. Vamos a comparar. Entonces para comparar lo hacemos por aquí. Entonces tengo el PHB, ya lo tengo, y lo quiero comparar con el PET, por ejemplo. Entonces, que ya lo hice, aquí lo tengo. Entonces aquí tengo la botellita de NN consumo de energía. Mírenlo, aquí está. El diagrama de barras con respecto al material.
a la fabricación, al transporte, al uso, la eliminación y por supuesto aquí el PHB no nos da nada de bonos porque no se recicla, no se pudre, mientras que el otro sí se recicla, se puede reutilizar. Bueno, aunque también sabemos que los plásticos tienen un número finito de veces que se pueden reutilizar, ¿no? Que tampoco es tan larga, puede ser 6 7 5 etcétera. Y teniendo en cuenta que la fracción reciclable del PET tampoco es que sea muy alta y es de las que tiene más alta, ¿no? Quiere que es como el 20% creo. O sea, quiere decir que el 80% todavía está yendo a los vertederos o termina en el mar. Bueno, respecto aquí a la huella de carbono, observa, ya aquí sí pasa algo diferente, ¿no? La huella de carbono del PET es mucho más alta comparada con el PHB. Aquí es donde podemos ver que se convierte esto pues en costos de consumo de energía, ¿no? Mire, consumo de energía, pues aquí si usted fuera el dueño de la compañía, pues que prefiere consumir menos energía, ¿no? El PHB sale un poco más costoso. Incluso el precio es muy probable que sea mucho más costoso, ¿no? Entonces ahí está. Pero puedo, por ejemplo, empezar a jugar. Miremos aquí con lo que hablamos. En el caso del PET, digamos que puedo incluso hasta mejorarlo, ¿no? Porque si uso el 20% de reciclado, mire lo que pasó ahí. Digamos, por ejemplo, un proyecto que hizo una fábrica de gaseosas que empezó a recogerlo todo y limpiarlo también, que puede ser vuelto otra vez botella. Mire lo que ocurre. O sea, estas son cosas interesantes, pero hay que analizarlas con responsabilidad, ¿no? Usted podría modificar, por ejemplo, que tenga que refrigerarlo por más días. Entonces puede cambiar aquí el uso, 4 días. Ahí está el cambio, ¿no? Eso es como lo que me refería con el tema de los cambios, consumo de potencia también, ¿no? Si utiliza un equipo, por ejemplo, que esté defectuoso y le esté consumiendo más, va a variar, varía el uso. Todas son cosas o alternativas que en los ingenieros, pues mientras tengamos datos, voy a dejarlo tal cual como estaba, para compararlo también con el PHB, pues son donde usted ya puede aquí simular prácticamente, ¿no? Pero con datos estadísticos que le van a permitir tomar decisiones. Bueno, cerremos aquí y incluyamos otro producto guardado que se nos faltaría, que es el pH. No, mentiras, falta el vidrio. El vidrio, a ver qué pasa aquí con el vidrio. Entonces ya tenemos tres, entonces viene a ser lo mismo. Y así podría incluir muchos más materiales, ¿no? El vidrio, por ejemplo, aquí mire cómo está. Sigue ganando en realidad él. Si estamos hablando con materiales vírgenes, pues seguiría ganando el PET, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero por ejemplo, miremos qué pasaría si yo reciclo 100%, trabajo con 100% vidrio reciclado. Entonces, mira, ahí empieza a ocurrir eso, ¿no? Si yo hago una optimización, por ejemplo, coloco a los ingenieros mecánicos y que le bajen el espesor, pero logren la misma resistencia, la misma sin desmejorar, pues por supuesto, ¿no? Digamos que lo redujeron la masa a 0.3. Mire lo que pasa. Entonces ahí es donde entra a jugar el diseño, ¿no? Lo mismo en uso, en todo lo que vimos. La logística también la puede tener en cuenta aquí, ¿no? Si usted varía aquí, por ejemplo, estoy hablando del vidrio, ¿no? En otro, pues lo va a afectar si lo va a llevar a otro lugar, digamos a más kilometraje. Ahí está, ¿no? Este es el tipo de simulaciones que usted puede hacer. Bueno, espero les sea... Ah, bueno, me falta una última, que es sacar un informe detallado, que también él lo hace, ¿no? Entonces, para que tenga en cuenta, lo puede sacar. Aquí está. ¿M? De cada material. Ahí está. Bueno, entonces espero sea de su utilidad y pues ya nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.